Hola amigos, hola amigas, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Madrid, Totem Headquarters, vestidos de gala para recibir sin más dilación a un enorme, a un grandísimo, a uno de esos fuera de serie que con su generosidad y su trabajo cotidiano no solamente nos inspiran, sino que nos hacen ser mejores personas y profesionales. Damas y caballeros, completamente en vivo desde la ciudad de Santiago de Chile, con todos ustedes, el profesor Sergio Gajardo Ugaz. Muchas gracias, don Andy. Oye, media presentación, me llegué a poner más colorado de lo que soy. Muchas gracias, Andy. Es recíproco el cariño en todo caso, Andy Stallman. Qué grande. Mirá cómo estás vestido. Yo, la verdad que me tendría que haber puesto un poquito más de gala. Qué lujo tenerte así, ¿eh? Me puse la chaqueta con 33 grados de calor porque el evento así lo amerita. Bueno, si te vemos muy rojo, es que saco. tenemos que... No, vamos a llamar a los bomberos o algo, ¿no? Sí, aquí ha estado full. Qué grande. Bueno, bienvenido, maestro, Santiago de Chile, Madrid, así, vuelo non-stop. Vamos a empezar, si te parece bien, este episodio 6 de esta temporada 4 de estos Totem Live, con una pregunta de rigor a nuestros queridos invitados, que es, en este caso, ¿quién es Sergio Gajardo Ugaz para Sergio? Buena pregunta. La vamos a separar en dos. Mira, la vamos a separar en dos. El Sergio Gajardo persona, padre de dos hijas maravillosas, Javiera y Fernanda, una estudiando medicina, la otra estudiando kinesiología. Yo creo que son los capítulos de mi libro de vida que he disfrutado de escribir maravillosamente. Me encanta sonreír, me encanta reírme, me encanta pasarlo bien. Leo harto, soy una persona que muchas veces no es buen jugador de ajedrez, jamás ando mirando las piezas, sino voy al objetivo y veamos qué pasa. Y eso me ha hecho un poco ser diferente. Me encanta cultivar mi rareza, buscando siempre ser distinto, creando una personalidad también distinta, y eso es en el ámbito personal. Me encantan las motos, hago taekwondo desde los 10 años, no, mentira, de los 12 años, hace 2 años que dejé de entrenar, pero ahora vamos a regresar, y siempre cuento que a esta edad uno siempre es campeón, porque en la categoría solamente van 3 en los torneos, así que siempre ganamos. Pero bien, y en lo profesional, aquí sí que hay cuento, porque estuve 10 años en el ejército. Vengo de familia militar, por lo tanto, a los 14 años nadie me preguntó nada, adentro, y estudié mi enseñanza media dentro del ejército. Después egresé como instructor de infantería. Estuve destinado en la ciudad de Coyhaique, en Peldehue, en la escuela de infantería. Fueron 10 años increíbles, y después me puse a estudiar, y ahí descubrí que mi vocación iba por otro lado, así que solicité mi retiro y empecé a estudiar ingeniería comercial. Después hice un posgrado en la Chile, donde trabajé en temas de tecnología, que fue mi puesta en marcha en esta área. Hice un posgrado, o sea, mi tesis era negocios digitales para pymes en Chile el año 98, donde no se hablaba nada. Y gracias a eso me contrató una agencia de publicidad. Y aquí una historia súper entretenida. Trabajé 15 años en agencias de publicidad. Por lo tanto, después de 15 años no tenía zapatos, andaba en polera, que me convertí sin ser publicista, pero sí en el ambiente y en la cultura de la agencia de publicidad. Después me fui a trabajar a Oracle y me tuve que comprar zapatos, me tuve que comprar todo, y de vuelta al otro lado del escritorio. Y en pandemia me echaron de Oracle porque, bueno, pasan las cosas. Yo dependía de Brasil, las conexiones entre países se eliminaron en pandemia, se aislaron los países, y yo me fui y empecé a buscar pega. No encontré nunca. Y ahí el ego te juega una mala pasada que uno aprende bruscamente. Y dije, no, me van a llamar de inmediato cuando sepan que estoy sin trabajo. No me llamó nadie en 2 años. Y ahí dije, ya, refloté una agencia que se llamaba Marketing, que era girar la M del marketing, y tomé, así como los paracaidistas están en la puerta, preparados, equipados, y solo falta la decisión de saltar. Nunca había
excepto los muertos, pero nunca había un paracaidista que se arrepienta de haber saltado en la puerta y hay que tomar una decisión. Y tomé la decisión de independizarme y crear esta consultora marketing. Así que en eso estamos, llevo fuerte con esta toma de decisión 2 años y la verdad que como todo emprendedor que parte bien, mal, bien, mal, mal, bien, 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 mal, y aquí estamos disfrutando de las caídas, de las alegrías y de todo. Y gracias a eso he aprovechado de conocer 1000 personas, 1000 gente, y en una fue nuestro amigo Andy Stallman de Totem. Bueno, amigos, hasta aquí el episodio 6. Qué introducción más increíble. Me quitaste casi todas las preguntas y ahora me voy a tener que no, ahora las profundizamos en algunos puntos. Vamos a tener que profundizar bastante porque nos has dejado chicha de la buena, como se dice. Empecemos por el final, si te parece. Hay una cuestión que a mí me fascina, quizás por la escasez, que tiene que ver con lo auténtico, con lo genuino y con lo veraz, ¿no? Que es contar las cosas como son, no como me hubiese gustado que sean o como le gustaría escuchar a los otros que sean. A mí me gusta la gente que me cuenta la posta, no sé cómo se dice, la verdad de la milanesa. Sí. Lo demás tontera, Andy, porque todo se sabe. Bueno, para cada uno, ¿no? Hay gente que puede elegir, yo no juzgo a nadie, yo doy mi punto de vista. Entonces, empecemos por este final, ¿no? Decís, bueno, estoy acá a punto de saltar, voy a crear mi consultora, llevo muchos años de aprendizaje de un lado y del otro del mostrador, o de los dos lados del mostrador, he hecho de todo, subo, bajo, no me importa tanto cómo caigo, sino cómo me levanto. Y contame, ¿cómo es que nace dentro de esta propuesta de crear una agencia un grupo que también lleva el nombre de tu agencia, que se llama Marketing, al cual me has invitado y yo he aceptado, que para mí resume mucho del espíritu del siglo XXI, del espíritu positivo del siglo XXI, que es liderazgo, comunidad, generosidad, solidaridad, compañerismo, co-creación, colaboración, pero todo eso se da en parte porque la comunidad es fantástica y le mandamos un saludo a todos los marqueteros, pero también porque estás vos ahí fogoneando día a día. Yo digo, ¿qué ánimo tiene este muchacho para cada mañana, cada día, todos los días? ¿Qué es lo que te llevó a eso? Porque se nota que lo haces porque querés, no porque debes o porque hay una obligación. Entonces, me fui al carajo con la pregunta, pero me entendiste, ¿no? La última parte, subo, bajo, creo, construyo comunidad y a partir de ahí empiezan a pasar cosas. ¿Qué cosas pasan? Mira, dentro de Nació Marketing, es un libro que mi primera asesoría de marketing digital me contrató a mí don Alberto Israel, que es Premio Nacional de Publicidad en Chile, y estamos hablando del año 2001, 2002, y yo le hago la siguiente pregunta. Don Alberto ya debe tener 89 años, un caballero top, y le pregunto, don Alberto, con todo lo que viene a internet y todo, me dice, ¿qué pasa con el marketing? ¿Qué pasa con las relaciones? Estaba recién Al Rice, que había lanzado su libro Muera el marketing, nacen las relaciones públicas, que salió un perro aplastado por un auto. No sé si te acuerdas de esa carátula. Al Rice, claro, sí. Sí, don Al Rice. Ahora está Laura. No sé si la conoce a Laura. Los dos escriben también, ¿no? Sí. Hay algunos libros que salen firmados por los dos. Sí. Laura es la pasión, o sea, su gurú fue su padre, que en paz descanse, y Laura lo ha hecho perfecto. Bueno, y él lanzó este libro, y él me dice, porque don Alberto siempre era de 2 frases, no hablaba mucho, y él me dice, lo que pasa es que hoy hay que mirar todo desde otro punto de vista, y no seguir con lo mismo. Y ahí fue cuando llegamos y dijimos, giremos la M del marketing, y quedó marketing. Dije, oye, qué entretenido el nombre, lo busqué, lo registré, lo patenté, todo, me gustó, era corto, era relacionado, y después un amigo me dijo, oye, pero tú estuviste en el ejército. Sí, bueno, pues marketing, web, W, y empezó a configurar toda la buena onda, porque eso pasa, y empezamos a crear este concepto. Bueno, este concepto terminó en un libro, ¿bien? Y ahora viene la comunidad. Los primeros que compraron el libro yo los empecé a incluir en un grupo de WhatsApp y empezamos a conversar y a hablar de esto, y llega la pandemia. Me pilló sin trabajo y dije, oye, voy a invitar a los top one, amigos míos, a conversar en qué estamos,
cómo lo estamos viviendo y cómo nos podemos cooperar. Este apoyo que es un principio huarquetero, que es apoyo en 360 grados, ¿ok? Apoyo no significa que yo le voy a regalar, es apoyo, ¿bien? Invité a don Mauricio Russo, que en paz descanse, que era el dueño y creador de Casa Idea, a Daniel Dacaret, que es el dueño de Vendomática y de otros negocios más, y así varios más, éramos 12 en total. Y nos juntábamos los miércoles a las 8 de la mañana para conversar de 8 a 9. Virtualmente. Claro, virtualmente, y vía Zoom, estamos en pandemia. Entonces empezó uno, oye, invítame a mi amigo, que quiere mi amigo, y empezaron a invitarse. Y llegó un minuto en que la conversación era insostenible porque éramos 150 metidos en un Zoom, hablando que estábamos en pandemia y todos queríamos vomitar lo que nos estaba pasando en los negocios, ayúdame con esto, etc. Entonces ahí hicimos un alto. Dijimos, oye, vamos a hacer lo siguiente. Esta reunión vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir a uno que va a hablar 20 minutos de un tema y el resto después conversa sobre el tema, y fue perfecto. Y así nació esta gran comunidad que habla en los cafés virtuales, que son los que están en un canal de Zoom, pero empezó a crecer más de lo que correspondía. Ahora somos 550. Y es porque cerramos la llave y ahora solo por invitación. O sea, un huarquetero invita a un huarquetero y se hace responsable. ¿Bien? Pero esto a mí me preguntan, bueno, ¿y cómo lo hace funcionar? Yo le digo, no soy yo, es la comunidad. La comunidad que yo digo, oye, juntémonos a comer en un restaurante y llegan 80. Y llegan, oye, lo más entendido que llegan con su gorro para identificarse. Y llegan con su collar de marketing y conversamos. Y un día, por ejemplo, mira, para hacer un resumen, para no hablar tanto y conversamos, a fin de año dijimos, vamos a hacer el amigo secreto. Ya dije como fin de año, noviembre, la gente anda en otra. Llegaron 120 personas con regalos. Imagínate, oye, tuve que pedir ayuda para ayudar a repartir los regalos. Oye, pero fue entretenidísimo, lo pasamos genial. Y somos un grupo que claramente nuestro principio de apoyo en 360 grados, el principio del respeto está por sobre todas las cosas. ¿Ok? Aquí si alguien tiene un problema con otro huarquetero, lo arreglará fuera y aquí no se involucra a nadie. Nos apoyamos comercialmente. Cuando yo, por ejemplo, necesito un diseñador gráfico o una empresa que se dedique a algo, levanto la mano y voy a ese grupo y recurro a ese grupo y las respuestas son maravillosas. Uno, no hablamos de política, no hablamos de fútbol y no hablamos de religión, solo hablamos de negocios, aunque parezca fome, y de vez en cuando chacoteamos con algún tema que está pasando cotidianamente. Pero el grupo nació así. Y la verdad es que viene un proyecto interesante que estoy trabajando con un dueño de una agencia dentro de marketing que me dijo, Sergio, deberíamos hacer esto, y estoy trabajando y vienen noticias, ojalá en 4 meses más, pero espectaculares. Viene una solución maravillosa donde vamos a poder compartir más de lo que hacemos, más de lo que nos apasiona y cómo nos podemos ayudar. Espectacular. Estaremos ahí pendientes y atentos, y me das pie a preguntarte sobre algo que en los últimos años cada vez le doy más valor, y hay muy poquitas personas que conozco, que te diría que 4, a lo sumo 5 con toda la furia y en todos los países, que son los community builders, ¿sí? Que va mucho más allá de networking, ¿no? Este principio de comunidad, donde, como vos bien decís, tiene que haber valores compartidos, códigos compartidos, principios compartidos, incluso hasta una filosofía compartida. El community builder lleva, desde mi mirada, una mochila muy pesada, porque la comunidad es verdad que te enriquece. Cada miembro, cada persona, cada celebración, cada hito, ¿no? Cada vez que a un miembro de la comunidad le va bien, todos se sienten felices, pero es un peso mantener el fueguito ahí, ¿no? Vivo, sí, aunque la comunidad también contribuya, obviamente. ¿Cómo es el trabajo del community builder? ¿Qué implica? ¿Qué sugerencia le darías a aquellos que quieren potenciar su comunidad o crear su comunidad? ¿Y cuáles son los dolores y los sabores de construir o de dirigir o de, no sé cómo decirle, darle oxígeno, sangre? Darle vida a este monstruo. Vida a esto, dale. ¿Cómo es? Mira, ¿Cómo es la cosa? lo primero,
que es entender el para qué, ¿ya? Porque muchas veces me dicen, oye, yo tengo tantos seguidores, yo necesito una comunidad, porque mis seguidores, ¿para qué? El por qué voy a construir esto. Y tú que eres experto en branding, en los años 80, las marcas, no, perdón, los consumidores eran los que abrazaban las marcas. Pasó el tiempo, los clientes siempre fueron inteligentes, pero ahora son más inteligentes porque la comunicación, como se ha democratizado a tal grado, ya tienen otra forma de elección y la comunicación es distinta. Ahora son las marcas que deben abrazar a estos consumidores y no dejarlos ir por ningún motivo. Sí, señor. Bien, por lo tanto, las lucas presupuestarias deben ir apuntadas siempre a este branding y a este consumidor. No voy a dar nombre por un tema lógico de compliance, pero por ejemplo yo tengo una amiga que le va muy bien en Instagram, pero más que bien, o sea, a mí me encantaría que me fuera como ella, y ella es sola, y tiene una comunidad gigantesca en Instagram y hacen de todo. Y le hice la siguiente pregunta: yo mato Instagram hoy día. Y me abrió los ojos así como me lo estaba abriendo tú y me dice, pero no seas malo. No, yo voy a matar Instagram hoy día. ¿Qué pasa con tu negocio? Me dice, me fui a cero. Entonces ahí descubrió el por qué y el para qué debe manejar una comunidad, no importando el medio, sino no entendiendo que ese es un fin, ese solamente es un medio. ¿Dónde está tu comunidad? Primero que nada, identificarla, entenderla, quererla, descubrirla y saber que son todos distintos. ¿Bien? Entonces primero descubrir para qué debo hacer una comunidad. Lo primero. Después, la comunidad hay que alimentarla. Obviamente. Entonces, y aquí nos vemos enfrentados a los que trabajamos en comunicaciones, a que dentro de las comunidades existen granjas, que les llamo yo, que son, porque tú las tienes que cultivar y después las tienes que plantar, cultivar para después cosechar, ¿cierto? Sí, pero sí. En estas comunidades hay distintas granjas porque no todos piensan igual y no todos tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, imaginémonos que en esta comunidad tenemos un carnívoro argentino bueno para el asado, pero al lado tengo la gerenta de marketing de Nike que es vegana. ¡Wow! ¡Qué peligroso! Porque puedo tocar una fibra que no debería hacerlo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es identificar estas comunidades que se van creando sin quererlo. ¿Bien? Por lo tanto, debemos buscar una comunicación que es un común denominador, que apasiona a todas estas comunidades. Y aquí viene la capacidad del creador de esta comunidad, descubrir ese común denominador. Y cuando descubro ese común denominador, busco cuáles son estos, yo siempre le pongo nombre a todo, así que, y me encanta porque nadie me puede retrucar. Como dicen, estoy jugado truco, ¿no? Hombre. Bueno, nadie me puede retrucar porque yo tiro un nombre que nadie sabe. Y ya está. Perfecto. Ya, y aquí yo busco a los estornudadores. ¿Y quiénes son los estornudadores? Son los que yo le inyecto este bicho y son capaces de estornudar lo que yo les digo. Ajá, ajá. ¿Te fijas, no? Pero en buena, o sea, este es un virus bueno. Por ejemplo, un tema de, oye, nos vamos a juntar, busco a los que les gusta ir a las fiestas y ellos me ayudan inherentemente a buscar a otros para completar este grupo que se va juntando. Pero la importancia de las comunidades dentro de las marcas o dentro de la empresa es fundamental y hay que partir con la comunidad interna. No es nada más desagradable cuando tú llegas a una oficina y existen estas islas que no se impregnan del propósito o de la propuesta de valor de las compañías y empiezan estas peleas desagradables, como yo las viví en compañía. Yo trabajé en compañías multinacionales donde la negociación, el 80% de mi negociación era interna. Y yo decía, entonces un día agarré al director de directores brasilero que mandaba, él venía con guardaespaldas y decía, si diéramos vuelta a esto, los negocios estarían, en el Q2 estaríamos listos. Claro, sí señor, de acuerdo. Entonces partamos por nosotros y después vamos a buscar esta comunidad y vamos a buscar estos estornudadores y estos fans de nuestra marca que sean capaces de contar la historia desde su propio prisma. ¿Te fijas, no? Qué bueno, me Así encantó. es. Me encantó. Sergio, ¿sabes qué? Creo que era William Ury, que había escrito un libro que se llama Getting Past No, que fue uno de los capos negociadores del mundo mundial. Creo que estuvo metido ahí en las charlas entre Reagan y Gorbachev también, que era un tipo que siempre destrababa negociaciones. Creo que era él, si no me equivoco, porque fue hace
mediados de la década del 90, Hotel Sheraton de Buenos Aires, éramos, qué sé yo, 1.500 personas viendo a William Ury. Y me acuerdo que ya entonces el tipo decía, la negociación es muy importante en el mundo profesional, salvo que perdemos hoy casi el 75% de nuestro tiempo en negociaciones internas, que es el 80% que decís vos, con lo cual se nos va la vida en politiqueo, por decirlo de alguna manera fácil de entender. Cuando en realidad, obviamente hay que machear, empatizar y saber quién está al lado nuestro, pero sobre todo hay que abrirse al mundo. Durante muchos años usamos el término audiencia o público o target, ¿no? Y ahora es interesante cómo el concepto de comunidad va capilarizando. Hay otros conceptos que vienen después de comunidad, pero a mí todavía ninguno me convence lo suficiente como para abrazarlo, con lo cual me quedo en comunidad, que para mí por ahora está insuperable. Entonces, si la comunidad es buena, orgánicamente también se automoldea, ¿no? Correcto. También autoexpulsa lo malo y también abraza lo bueno. Con lo cual, el community builder, una vez que la comunidad está viva, cambia también su rol y también cambia su para qué, ¿no? Porque el para qué tuyo hace 2 años no es el mismo para qué de hoy. ¿Cómo es ese proceso de evolución? ¿Cómo se va dando? ¿Se da naturalmente? Vos te sentás a la mañana un día tomando café y decís, chicas, chau, chau, a tus hijas, se van a sus cosas, y vos decís, uy, la verdad que todo ha cambiado mucho, ahora voy a ir para este otro lado, pero si las personas no vienen conmigo, me voy solo. ¿Cómo tenés un deputy? Hay no sé, una chica como Ángela que está siempre es como una deputy de facto que cuando vos no estás empujando, empuja a ella. ¿Cómo se da esto? Contanos un poco más. No hay una, mira, qué buena pregunta, porque me hace cuestionarme. No hay una estructura definida, pero sí existen huarqueteros de pasión. Por ejemplo, a mí me encanta que a mí de repente me llama un huarquetero por teléfono y me dice, Sergio, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Eso que acabas de hacer no corresponde, está malo. Y yo, ¿pero qué hice? Escribiste esto, otro. Pucha, tienes razón. Y cuando me pasa eso me siento muy contento porque alguien lo hizo de corazón y no de maldad, sino por construir algo mejor. Y ahí está Angie, hay montones que hacen lo mismo en distintos rubros. No me levanto todas las mañanas pensando en qué vamos a hacer, porque básicamente la estructura o la columna vertebral de comunicación la hacen el mismo grupo. Alguien inherentemente pone un tema y automáticamente los gurús o los que más saben hablan. Por ejemplo, te voy a poner un caso. El famoso ChatGPT o el tema de inteligencia artificial, existen 4 o 5 expertos en inteligencia artificial en el grupo. Y si alguien tiene una duda, pregunta y automáticamente esos 4 en este concepto de la apoyo en 360 grados empiezan a preguntar. Y cuando la conversación se pone un poco tediosa, sin quererlo, ellos mismos dicen, conversemos por fuera. Y salen del grupo y conversan entre ellos directo. Está Francisco Gemini, hay varios, hay un libro maravilloso que escribieron, ¿y qué pasa ahí? Está genial en ese tema. Lo complicado que me ha pasado, Andy, fue cuando alguien expone un tema que le duele al 80% de los huarqueteros. Por ejemplo, lo que pasó, un día me manda un WhatsApp un huarquetero de Argentina y me dice, oye, no, de Brasil, me dice, el grupo está on fire, y yo no lo había visto, y yo, ¿qué pasó? Alguien posteó algo sobre la muerte del expresidente Piñera, y muchos dijeron, oye, primero que nada, no es el lugar, segundo que nada, respetemos, no importando el color político o la tendencia, respetemos a que murió un ser humano, y empezó una pelea torpe, porque la verdad que el que escribió fue torpe en el sentido de que se acostumbran algunos a retuitear o recompartir cosas sin pensar. Y eso es re importante, ¿eh? Antes de acción hay que pensar, y ahí yo te voy a contar un tema que hacemos los huarqueteros. ¿Bien? Y lamentablemente por políticas de marketing que están bien escritas, se tuvo que ir. Lo tuvimos que sacar. Pero el castigo dura 4 semanas. ¿Ok? Y hay un castigo, si tú te vas... Muy duro, muy claro. De tu época de cuando hiciste la mili, pará, ¿viste? 4 semanas es un montón, pará.
3 semanas, fuera. Entonces, y me escribe, me dice, oye, pucha, me equivoqué. Y yo decía, pucha, yo no soy juez, le digo, pero hay política, así que en 3 semanas más nos vemos. Y escribe porque se me va a olvidar ingresarte, así que en eso estamos. Pero lo principal es, mira, una de las cosas principales en las comunidades es que para que funcionen, uno se tiene que hacer cargo de lo que habla, lo que dice o lo que expone, o lo que comparte. Me ha pasado en esta comunidad que alguien comparte, por ejemplo, un artículo y el artículo es falso. ¿Bien? Pasaba al principio, pero como uno no quiere quedar de tonto, porque la verdad es que jamás nadie quiere quedar de tonto, se ha ido solo ordenando y estas expectativas empiezan a alinearse cuando ahora cada vez que yo expongo algo me hago cargo, no importando que no lo haya escrito. Tú lo compartiste, tú te haces cargo y tú haces fe de que lo que estás diciendo funciona. Por ejemplo, en este grupo nadie dice, oye, tengo la solución para que puedas vender de 0 a 10 mil dólares en 2 semanas, como está lleno en las redes sociales, porque entendieron que son propuestas de valor medias ficticias. ¿Okay? ¿Te puedo interrumpir un segundo? Vale. No, que se me puso la piel de gallina porque hace muy poquito en The Economist salió un artículo muy interesante que decía, con todo el contenido generado por la inteligencia artificial, mucho de él medias verdades, mentiras, deepfakes, etcétera, etcétera, la mentira está inundando el universo de las redes sociales. Es probable, decía The Economist, que en breve el contenido no sea tan importante como quien lo comparte, porque la verdad, el endoso del contenido, que es yo comparto, yo voy a hacer lo importante, porque si vos confías en mí, vas a confiar en lo que comparto. Sí. Entonces, me alucina que The Economist haya llegado a ese lugar que vos ya habías llegado mucho tiempo antes, con lo cual incluso deberíamos ir a reclamarle a The Economist algún tema de copyright, ¿no? Por estar ahí poniendo cosas que tú, la comunidad ya había diciendo hace tiempo. Bueno, hay una, como un buen reconocimiento. Hay una librería, lo leí, pero no profundicé mucho, pero hay una librería que va a prohibir la venta de libros hechos por inteligencia artificial, o si tiene algo dentro de los contenidos, tiene inteligencia artificial, no lo van a vender. Es una opción, el mundo está libre de opciones, pero mira, hablé un poco de eso. El otro día, en una entrevista en una radio con 2 estupendas entrevistadoras que hablan sobre innovación, tecnología, yo les dije, ¿ustedes saben por qué la radio siempre se ha mantenido en el nivel de credibilidad más alto que la televisión, que los periódicos, que un montón de cosas? Porque uno está dando la cara de lo que dice. No importando que yo digo, oye, por ejemplo, puedo decir, el 75% de los seres humanos compran televisores plasma. Entonces me va a decir, perfecto, yo lo leí, pero lo dije yo. Por lo tanto, entonces me dicen, ¿pero dónde lo sacaste? De este, pero esto es falso, lo dijiste tú y dijiste algo falso. Hazte responsable. Y yo creo que por ahí vienen cambios en el tema marquetero o el tema de consultores, de empezar a hacerse cargo de lo que uno habla y lo que uno dice. Y cuidado, que la inteligencia artificial no es mala, a mí me encanta. Yo de verdad, aquí voy a dar dos tips. En un directo, estuve en un... Oh, espérate, yo soy medio... Tranquilo, respire. Tengo un déficit atencional entero medio... Es el calor Oye, ahí. Me tocó, yo hago consultoría a varios directorios. No soy parte del directorio, no tengo voto, pero sí tengo de repente voz. Y me tocó esos directorios de caoba, ¿cachai? Esos directorios con los viejos, con los señores. Sí, perfectamente. Mocasines marrones, tirantes. Oye, hacía unos nudos de corbata y estaba muy complicado con el tema de la inteligencia artificial. Entonces dije, ¿pero cuál es el problema? Ustedes lo vivieron y no se dieron cuenta. ¿Cuándo? Dijo. ¿Ustedes se acuerdan cuando su profesor de matemáticas les decía, esta prueba de matemáticas sin calculadora? Sí, me dice. Bueno, la calculadora era inteligencia artificial, que lo que hacía era facilitarle el proceso de cálculos complejos para que ustedes obtuvieran más tiempo para hacer otras cosas. Y ahí dijeron, oye, tienes razón. Entonces, si uno entiende que la inteligencia artificial, no importando cuál sea, te libera a ti de procesos reales para que tu tiempo lo puedas ocupar en ser más proactivo o más productivo, bienvenida a la inteligencia artificial. Ahora,
Si yo hago que la inteligencia artificial me escriba un post desde cero, lo tomo, lo copio y digo que yo lo escribí, amigo mío, está robando, de esa es la misma, está robando como yo también he robado, porque también uno lo ha hecho. Si nadie, allí es que esté libre de pecado que tiene la primera piedra y no hay nadie que tiene la primera piedra. Nadie, porque todo el mundo ha hecho. Pero uno va aprendiendo. Y por ejemplo, yo ahora, mi chat GPT que lo tengo ahí, tengo hasta un chat GPT propio, que le metí toda mi información que me ayuda a buscarla, es mi Pepe Grillo. ¿Ok? Por ejemplo, yo como pienso rápido y hablo más rápido, escribo desastrosamente. Entonces escribo, y cuando escribo todas mis ideas, lo tomo y le digo al chat GPT, amigo mío, usted que es excelente redactor creativo, publicitario, experto en gente con déficit atencional que escribe con falta de ortografía, por favor, ordéname esto. Y llega y me dice, Sergio, ya te conozco. y me lo ordena perfectamente y yo lo tomo, pero es mi contenido. ¿Bien? Así Buen que, prompteo. Ese es un buen prompteo, ¿eh? sí, eso de los prompts es muy chistoso porque lleno gurú vendiendo prompt, descarga mi PDF. Amigo mío, esto es como cuando uno iba a la biblioteca, cuando uno era más cabro chico, estudia, cabro chico le decimos en Chile a los peques, ¿ok? Y uno iba a la biblioteca y se encontraba con la bibliotecaria. Entonces uno decía, señorita, ¿usted me podría decir dónde están los libros de marketing? Entonces ella decía, perfecto, están en el pasillo 4, 5, 6 y 7. Y uno partía y ahí se demoraba toda la tarde y no alcanzaba a buscar ningún libro porque 4, 5, 6 y 7 eran muchos libros. Ahí el prompt de la pregunta estaba mal hecho. Entonces, señorita, ¿me puede decir dónde están los libros de marketing donde se habla específicamente de branding escrito por Andy Stallman, que tiene 3 libros, Brand of Totem y me falta uno, Humanofón. Humanofón? Me va a decir, no, esos están en el pasillo 3, en la estantería 4, los 4 últimos libros. ¿Me ahorré tiempo? Me ahorré, pero sabía lo que estaba pidiendo. Entonces no es copiar la pedida, sino es pedirle tranquilamente lo que uno anda buscando. Y lo otro que tengo, oye, es que a mí me encanta el tema. Yo tengo un concepto que se llama estresa el chat GPT. Entonces me dijeron, ¿qué es lo que es eso? Mira, ponle el prompt, te va a tirar un montón de cosas. Vuélvele a preguntar. Vuélvele a preguntar. Por ejemplo, ¿me puedes dar 10 títulos para un post en LinkedIn que hable de marketing digital? Y me tira los 10. Entonces yo le digo, ok, ¿cuáles son las palabras que más se repiten en los 10 títulos? Yo ni leí los títulos. Me dice, las 10 palabras son estas. Significado de las palabras. Ahora dime 10 palabras que se repiten y empiezo a jugar con el chat y después le digo ya, con toda la información que te he estresado, ahora dime 5 títulos que realmente funcionen. Buenísimo. Oye, nunca quedarse con la primera. ¿Por qué? No, Porque está el claro. mensaje, el gallo va a ir a buscar lo que él Obvio. cree. ¿Te fijas, no? Sí, Así de que, acuerdo. Y además, creo que lo más enriquecedor hoy por hoy es volver a recuperar la capacidad de dialogar, ¿no? Porque cuando vos estás trabajando solo en tu casa o en tu oficina, con tu smartphone, con tu tableta, con tu ordenador, siempre estás solo. Y en realidad la conversación está acá adentro. Y es una conversación que a menos que gire mucho, siempre está en el mismo lugar. Entonces, con ChatGPT o con cualquier otra, ¿no? Inteligencia generativa, tenés que conversar, tenés que dialogar. De sí. hecho, el otro día me entusiasmé mucho con Bard y justo cambió a Gemini, ¿viste? O a Gemini, no sé cómo se dice, a Gemini. Y entonces le empecé a promptear en español y después le empecé a promptear en inglés, porque nosotros en Totem, como trabajamos global, hay muchas cosas que salen en inglés. Y en un momento me di cuenta que se había obturado porque me contestaba en los dos idiomas en la misma respuesta. Y le digo, perdón, me estás respondiendo en dos idiomas. Que no, que sí, esto está en inglés y esto en español. Uy, perdón, mi sistema... Y es hermoso darse el lujo de poder expresar a la inteligencia. Oye, que decís vos. tomando un punto, yo tengo otro chat GPT y otra inteligencia no artificial que ocupo y que ojalá todos lo pudieran ocupar. Mira, yo le llamo así, fantochamente, directorio colaborativo. Mentira, no es un directorio colaborativo. Somos 10 amigos de distintos rubros, de distintas áreas, que nos juntamos una vez al mes a tomar desayuno. Pero no nos juntamos a hablar del fútbol ni nada. Cada uno propone un tema
de dolor. Por ejemplo, hay uno que trabaja en un banco y dice, oye, tengo este problema en el banco. Y el resto, tomando desayuno, lo ayuda con tecnología y con su expertise sobre ese tema. La parte de humanizar las marcas, que tú lo haces espectacular, nace de eso, de que si bien las máquinas te ayudan, uno no debe dejar esta área. Entonces, aquí vamos a desafiar a los auditores, televidentes o como le podamos nombrar, es que, ¿cuál es su directorio colaborativo? A mí me llama por teléfono de este director, amigos míos que me ven y me dicen, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, yo lo estoy haciendo súper bien. No, Sergio, te equivocaste. Esto va en contra de tu propósito. Y yo no me he dado cuenta porque mi burbuja mediática me hace cometer torpezas. Entonces necesito gente que esté fuera de mi burbuja, mirando lo que hago de vez en cuando y que me vaya corrigiendo. Y no hay como dicen mi amigo brasileño, fine, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si el errar está bien. Lo que pasa es que hay que equivocarse barato y rápido. Eso es. Así Ni más ni menos. Oye, Sergio, tenemos acá a un caballero que se llama Ed Lasse. Me hizo acordar a Ted Lasso, no sé por qué, seguramente se lo ha dicho todo el mundo. Pero Ed hace un par de preguntas que con tu permiso te las voy a hacer para que vean a Ed que lo estamos leyendo, que no le hacemos perder el tiempo a la gente, que si nos acompañan, tomamos debida nota. A veces las preguntas las guardamos para el final, a veces las metemos acá en el medio, pero son dos preguntas que se conectan de alguna manera con cosas que estabas diciendo, ¿no? La segunda pregunta ¿es necesario ser uno mismo o se tiene que ser persuasivos para crear una comunidad? Pregunta 1. 2, que no tiene por qué ir en la misma respuesta, es ¿cuándo considera Sergio que se alcanza el éxito? Me imagino que no el éxito en relación a la interacción con la IA, sino el éxito en el sentido más elevado, ¿no? Así que si te parece, para Ed, que nos está compartiendo preguntas, también para Braulio, Aarón, Kemi, Gema, Charlie, todos los que nos están acompañando, cámaras y micrófonos para escuchar estas respuestas. Oye, hay una pregunta que voy a darme en mi cerebro y ponerme a trabajar, que es la del éxito, que la voy a tirar después, pero primero ser uno mismo. Uno debe ser uno mismo. Mira, juego de palabras española. Uno debe ser uno mismo. ¿Ah? Siempre. Y para eso uno no debe negarse a cultivar la rareza de cada uno. Todos tenemos algo distinto. Podemos ver cómo lo hace el resto, pero no debemos imitar. Por lo tanto, debemos ser únicos en nuestra especie. Y para ser único en nuestra especie debemos ser auténticos. Porque si tú eres auténtico, te vas a rodear de gente auténtica. Y si eres falso o creas un personaje, te vas a rodear de gente falsa con personajes falsos. Por lo tanto, rodéate de gente como tú, real. Así que, como dice un amigo mío que escribió un libro maravilloso que se llama Modo Naranja, cultiva tu rareza. Y tu rareza puede ser la forma de hablar, puede ser un diente chueco, puede ser un lente de color, pero cultiva tu rareza, no le tengas miedo. Ser distinto no significa por qué ser malo, sino te va a rodear de gente como tú. Y la transparencia hace que te rodees de gente. Yo a Andy lo he visto media hora, ¿ok? Y le tengo un cariño infinito. Plata no le puedo prestar porque no tengo, pero conocimiento el que quiera. Así que, ¿por qué? Porque nos sentimos auténticos. Y eso se nota, el aura te dice. Y ahora viene la pregunta difícil. ¿Cuándo considero? Oye, la pregunta difícil. ¿Cuándo se considera? Esta pregunta es difícil y hay que pensarla bien porque ten en cuenta que personas referentes como tú, lo que dicen no cae en saco roto. O sea, hay muchas personas que escuchan tu respuesta y toman nota de lo que vos decís. Pueden no estar viéndonos en vivo, pero después nos van a ver. Y aunque no lo creas, una de las cosas fascinantes que pasan con Totem Live, y hablo también en primera persona, es que trasciende el plano profesional. Cuando hablamos del plano profesional, no podemos escindir el plano personal. Al final, un buen profesional es buena persona. Un mal profesional, por lo general, es mala persona. Por lo general. Hay excepciones, ¿no? Con lo cual, piénsate bien lo del éxito. Hay gente joven, hay gente menos joven, pero para todos el éxito tiene muchas caras y también puede ser una gran trampa pensar que solamente uno alcanza la satisfacción o el reconocimiento cuando llega al éxito. Así que
sin que sea un impostor, como decía el amigo Borges, ¿qué es el éxito para Sergio? Ya. Lo primero. El éxito no llega del cielo. Por lo tanto, amigo mío, si usted está jugando el Kino, el Loto o algún juego de azar para ser exitoso en la vida, creo que está por el camino equivocado. Bien, o sea, el éxito no llega. El éxito llega y es producto de un trabajo duro, arduo, donde el propósito está bien definido y la propuesta de valor, dependiendo del objetivo, debe estar claro. ¿Ok? El éxito no es igual para todos. Por lo tanto, esos profesores que ponen como exitoso a Bill Gates o a otro gurú que son de la mano, perfecto. Pero usted yo ya no soy Bill Gates y no lo voy a hacer. Ya no lo fui. Aunque me lo ponían en la universidad a cada rato como ejemplo. Bien, por lo tanto, lo primero que debemos descubrir es que todos debemos, en busca de ese éxito, ir a subir y escalar el Everest, como hay muchos gurús que dicen y suben el Everest. Y yo le hago la pregunta, amigo mío, ese era su Everest. Claro. Ahora, la pregunta es, descubre cuál es tu Everest, porque a lo mejor tu Everest es subir los 3 pisos del edificio a tu oficina caminando todos los días. Y vamos a un tema, voy a retroceder cuando estuve en el ejército, que a mí esa parte con sangre. En un curso de supervivencia donde los éxitos son que te rescaten, ¿sí o no? Ya. Pero yo no me puedo sentar a esperar que me rescaten. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, fracasé. ¿Qué hago yo para que me rescaten? Entonces, lo primero que es que todos los días uno debe definir una acción para ser exitoso. Cualquiera sea. Pero hay que documentarla. Porque en la cabeza pasan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hoy yo tengo un objetivo con una cliente que si lo logró, para mí hoy día es un día de éxito. Y ese pequeño éxito, más el éxito de mañana, más el éxito de mañana, más el éxito de mañana, va a lograr que tú vas a ser una persona exitosa, no importando el Everest que tengas que subir. Bien, es el tuyo. Y tú lo tienes que definir. Hay una charla larga, no se queden con solamente que hay que hacer la cama todas las mañanas. Ahí lo has escuchado alguna vez, ¿no? Ya, ahí, Sí. busca la charla completa. Dura como 45 minutos. Bien. Él tenía como propósito y como objetivo hacer la cama todas las mañanas porque cuando volviera cansado, diga, hice algo bueno hoy día. Claro. Mi éxito de hoy día está cumplido. Entonces, vamos a hacer un resumen. El éxito no llega del cielo, lo anoté aquí. No estaba preparado, lo anoté aquí a mano, a ojo. El éxito no llega del cielo. El éxito no es igual para todos. Por lo tanto, define tus propios éxitos. ¿Ok? Y cuando sientas que has logrado el éxito, preocúpate. Porque quiere decir que no tienes planificado lo que viene. Y si te quedas engordado, así pero guatón con ese primer éxito, la caída puede ser muy fuerte. Es como el que en taekwondo, arte marcial que practico desde los 10 años. ¿Qué cinturón sos? Negro primer dan. Ah, muy bien. Sí, no, si hacemos arte. Para los que no saben, el cinturón negro es el más importante de todos los cinturones y luego tenés varios danes con negro, pero llegar a negro y primer dan es de mucho mérito, o sea, no se llega ni comprando cinturones ni arreglando a los profesores coreanos, esto es mérito puro, o sea que sí, Sergio... No, y te certifican en Corea y todo un cuento, pero no, fíjate, una vez también... verde cuando tenía 12 años, hoy sería noveno dan seguramente, en verde, un boludo. De verdad. Oye, estábamos en un torneo y un competidor celebró un punto y que al contrincante le dolió porque celebró el punto y el entrenador le pegó ahí. ¡Pah! Le dijo, ese no es un éxito, ese es un proceso y usted no puede celebrar en virtud del dolor de otro. Genial. Entonces, a eso me refiero, a que cuidado con esas celebraciones del éxito cuando no lo son. Claro. Son procesos. ¿Por qué? Porque el ego, ahí nacen los egos malos, no es malo el ego, pero ahí nace ese ego malo que te puede hacer fracasar duramente. ¿Ah? ¿Por qué los consultores pierden los clientes?
porque se dejan estar, porque creen que lo tienen. A mí me ha pasado, yo he perdido clientes por torpeza mía, porque no, ya lo hice. Mentira, estás partiendo recién. Es el éxito que el cliente te contrató, ese es un éxito. Pero ahora viene la real tarea. Cuando tú hablas del cinturón negro, había un proceso y llegaste a un éxito, el cinturón negro, pero uno no se queda ahí. Ahora viene la responsabilidad de enseñarle a los que vienen y ser responsable para lo que viene hacia el futuro. ¿Te fijas o no? Entonces, por eso que cada éxito es distinto y uno tiene que ser muy responsable. El éxito no es como veo en TikTok, cuando hay visto en TikTok estos que andan tirando billetes por todos lados, que yo digo, ¿será verdad? ¿Será mentira? Yo quiero, ojalá, yo lo sigo por si acaso me pilla en la calle para que me dé $100,000. Eso no va a pasar. ¿Bien? Entonces, ser realista. ¿Bien? Entonces, el éxito no llega al cielo y el éxito no es igual para todos y debemos definirlo, perseguirlo y una vez que lo encontramos, vamos a la segunda parte de inmediato. O sea, no nos quedemos parados. Bien, aquí tenemos a una compatriota mía, María José Branchi, una grandísima profesional, una de las mentes esas que vale la pena conocer por su creatividad, por su sensibilidad, por su mirada crítica, a veces ácida, casi siempre acertada, que pregunta, y viniendo de un argentino, o en este caso de una argentina, hablabas del ego recién, ¿dónde se ubica ese ego? Ella no matiza bueno o malo, habla de ego personal, en la construcción de una marca profesional o personal. ¿Qué rol juega ese ego o dónde lo tenés que ubicar? Es para ser más preciso en su pregunta. María José, te saluda un tanguero chileno. Yo te conté la historia de los tangos en Chile, ¿no? Lo tenés que contar. Luego no nos desviemos, pero acordémonos del tango, dale. El ego. Oye, el ego de partida, mira, la soberbia y el ego son los dos pecados más horribles que puede tener un consultor o un ejecutivo. ¿Bien? El ego y la soberbia. ¿Ok? Cuando yo hablo de ego bueno, puede ser porque no he encontrado otra palabra para nombrar esa parte que diga yo tengo una diferencia del resto y tengo que contarla, tengo que cantarla, porque si no la canto yo, no la escucha nadie. Por lo tanto, ¿cómo lo hago para no pasar a ser soberbio? ¿Bien? Y básicamente eso es con contenido concreto y real y con hechos, con el ejemplo. Se dice, mira, y eso lo hace un bien, y eso te hace un buen líder. ¿Por qué? Porque el líder que con sus acciones personales, con el ejemplo, llega al corazón, no está hablando del ego, está hablando del liderazgo. Pero es súper difícil confundirlo, o sea, es súper fácil confundirlo. Por eso que los objetivos mediano, corto y largo plazo deben estar documentados en las acciones que uno realiza. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás haciendo esta acción? ¿Por qué vas a contar de que estás en la playa, por ejemplo? Mira lo que... Hoy estoy en la playa aquí en Punta de Cana porque me merecía estas vacaciones. La pregunta es, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Necesitas golpe en la espalda? ¿Necesitas cariño? ¿Necesitas amor? A lo mejor búscalo en tu pareja que está al lado y no en las redes sociales. A lo mejor puede ser que yo diga, oye, estuve veraneando en Punta de Cana y en la playa me encontré con un vendedor de conchitas y me enseñó a vender algo que yo pensé que lo sabía todo. Ah, qué distinto es, ¿no? Te fijas que la comunicación en este tema es súper importante. Tú puedes caer por la necesidad de este falso like o esta angustia de tener tantos seguidores, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿para qué hago las cosas? Si la hago por un beneficio propio y común, hazla. Si lo hago solamente por un beneficio propio, cuestiónate. Y si lo hago solamente por un beneficio para el resto, también cuestiónate. Tiene que ser en común. Las expectativas deben siempre estar alineadas. Bien. Excelente. Espero, María José Branchi. Branchi, una fenómena. Tiene apellido argentino. Sí, a ver acá si comentó, no sé si está ahí María José. No, está ahora Ed Lace, que me aclara que es Edmundo. Está. ¿Sabes qué? Estaba revisando hoy en el perfil de Totem Branding de LinkedIn. Si están ustedes ahora en LinkedIn,
y ahora mismo en este perfil, cuando termine este maravilloso live con Sergio, se quedan y ven el posteo de hoy de Totem, que está buenísimo, porque como mañana es el día de San Valentín y va a haber 2 millones de posteos sobre San Valentín, nosotros posteamos hoy para que no estemos dentro de esa maraña de posteo de San Valentín. Pero básicamente, hoy estaba un poco scrolleando en Twitter de posteos viejos de San Valentín y me encontré con un posteo de hace, un tuiteo, no sé cómo se dice, un exeo ahora, ¿Sí? de hace 6 o 7 años de un estudio de Mindshare que decía, el 75% de las personas encuestadas a nivel global respondieron que serían infieles a sus parejas siempre que no fuesen descubiertos, ¿no? ¿Sí? Repito, o sea, casi 8 de cada 10 personas serían infieles si no los descubriesen. No es que no serían infieles porque aman a su pareja, sino que tienen miedo de ser descubiertos. Entonces, no sé por qué vino esto, pero es una nota de color que siempre aporta, ¿no? Y siempre tuitear esto está bueno. Pero el otro tema, y ahora te paso la palabra, es sobre el ego bueno y el ego malo, ¿no? Yo creo que en las redes sociales y en la vida en general hay 2 complejos que hay que evitar también. El complejo de superioridad y el complejo de inferioridad, ¿no? Cuando te pasás de rosca está mal, pero cuando ni siquiera empezás a entrar en la rosca también está mal. Con lo cual, no creo tanto en el equilibrio y en el balance, pero sí creo mucho en el sentido común, como vos bien apuntabas. Ahora sí, te cedo la palabra, ibas a decir algo. No, lo del posteo de. Espérate, vamos por lo del posteo del Día del Amor. Mira lo que hice hoy día yo. Yo tengo una charla el 23 de febrero, gratuita. Después les puedo mandar links. Sí, poné después acá abajo el link, así la comunidad. Sí, en todo caso está en Instagram. Si me siguen en Instagram, está ahí. Es que entonces, ¿qué dije yo? Así, bien serio. Mañana es el Día del Amor, 14 de febrero. Nos juntamos a las 6 de la tarde PM, ¿ah? El día 23 de febrero. ¿Y esto qué tiene que ver con el Día del Amor? Nada. Perfecto, ya está. ¿Pero por qué así eso? Pues llame la atención, porque como dices tú, estás hablando, y hay que hacer cosas distintas, disruptivas. Con lo que acá después con lo que comentaste tú de el X cantidad de personas quisieran ser infieles siempre y cuando no lo descubrieran, ahí viene el ser honesto, honesto con uno mismo. Evidentemente. Y es tremendamente complicado, no es fácil. ¿Ah? El que me diga que no, yo soy honesto, porque mentira, todos tenemos y nos guardamos algo porque no queremos sentirnos vulnerables. El ser 100% honesto te hace que seas vulnerable y alguien a lo mejor se va a aprovechar de ti. ¿Está bien? Claro, totalmente. Y ahí viene la gran incógnita o la gran duda. ¿Me afectará tanto que alguien se aproveche de mí siendo que yo prefiero ser honesto? Tuta. En lo que trabajamos nosotros, Andy, debemos ser súper honestos. ¿Por qué? Yo he perdido clientes por ser honesto. Obviamente. Y lo seguirás perdiendo. Y prefiero que se vayan. Sí. Porque si quieren que yo les cuente cosas lindas de las torpezas que hacen, que vayan a contratar, no sé, a otra persona, y a decir una estupidez, pero y a decir una torpeza. Ahora no se puede decir todo, pero que contraten a otro, ¿ok? Y sí, ibas a decir lo que estuvimos hablando antes de entrar al aire, estoy seguro. Así lo digo yo también. Sí, entonces, oye, que vayan y perfecto. Pero uno sí, en lo que. Y para uno ser honesto y que no te pisen el contenido y tu forma de ser y tu consecuencia, tiene que estar de la mano. Okay. ¿Bien? ¿Ah? Y empezar a hablar de tu propuesta propia. ¿Okay? A mí me dicen, oye, pero esto lo leíste en un libro. Sí, y yo creo que ahora se llaman estornudadores y escribo sobre los estornudadores. Y ahora que el próximo que diga quién es un estornudador tiene que decir bye marketing. Directamente, está muy bien. Hombre, lo podés registrar eventualmente o tu próximo libro también, que puede ser una maravilla, o tu próximo posteo. Sergio, vamos a entrar en una pregunta así de estas complicadas, ¿no? Voy a utilizar acá el comentario de nuestra querida y admirada Kemi Almengor, que se quedó ahí en Punta Cana, en lo que vos decías de Punta Cana, no es que ella esté en Punta Cana, ella está en Panamá. Decía, le encantó el enfoque de tu ejemplo de Punta Cana, que decís, ¿lo hago por contribuir o por el golpecito, la palmada en la espalda? ¿No? Y entonces hay mucha gente que puede estar diciendo ahora, sí, pero él dice eso, pero está en esta entrevista que también es un golpecito en la espalda.
o lo está haciendo para contribuir, o una tercera vía. ¿Por qué Sergio está acá? Se preguntará la gente. ¿Qué responde Sergio a los golpes? Mira, uno de los principales propósitos de mi vida es tratar de transmitir lo que yo he aprendido, ¿ok? Y he aprendido de todo. De hecho, yo perdí a mi padre, por ejemplo, a los 16 años. Me costó levantarme muchísimo y yo lo cuento en historias, lo cuento en mis charlas. Me dice, ¿pero por qué cuentas esto? Porque a lo mejor mi historia de vida le puede ayudar a lo mejor a un joven que le está pasando esto, ¿ok? Sin duda. Y no lo hago por golpe en la espalda, jamás. A mí me dicen, oye, pero Sergio, tú tienes 4.000 seguidores en Instagram. ¿Sí? ¿Y por qué no tienes más? Porque no me interesa, yo no ando preocupado de eso. Pero ¿sabes qué? Cuando sonrío y cuando estoy contento, cuando por ejemplo pasa un auto en la calle y me dice, buena marketing, te vi ayer, y hice esto. O pasa que me saluda y me dice, oye, yo fui, mira, voy a traducir a un ejemplo real. Uno de mis queridos amigos que vive en España, en México, ¿ok? Fue alumno mío, Francisco Kemeny, experto en inteligencia artificial. Y cuando el alumno supera al maestro, yo no me puedo sentir el hombre más feliz de esta tierra. Y cada vez que yo tengo una duda, ahora yo llamo a Francisco Kemeny para preguntarle algo y que él me asesore, siendo que yo fui el que le revisé su tesis de grado para cuando se graduó de la universidad. Cuando pasan esas cosas, no voy por el golpe en la espalda, voy por la contribución a nuestra industria, a lo que estamos haciendo, ¿bien? No llenarnos de estos golpecitos en la espalda porque no sirven de nada, ¿bien? Hermoso. Así que estoy aquí, porque me invitó un gran amigo mío al cual yo admiro, lo primero. Y dos, don Andy, y dos, porque creo que a lo mejor, como dije en mi última charla, hablé 1 hora y media, dije, una cosa, solo una, que te haga apagar el computador e ir a revisar qué estás haciendo, yo me doy por pagado. Qué Solo bien. una. Qué bueno. Lo que sí, que le ponga mi nombre, que cuando el nombre supera al personaje, marketing, pues ya nadie me conoce por mi nombre, pues estamos mal ahí. Bueno, o no. ¿O no? Hay un tipo que de repente le empezaron a decir Prince y era un músico, ¿no? Sí, pues sí, es verdad. ¿no? Y hay jugadores brasileños que se llamaban Milton dos Santos do Nascimento, no sé cuál, y le decían Pelé. O sea, Warketing es como un gran jugador de fútbol brasilero, pero solo que es chileno. Oye, espérate, déjame otro ejemplo. A mí me encanta hablar con ejemplos reales de mi vida, porque te demuestra que esto no es pura pantalla o pura espuma de la cerveza. Estaba fuera de vacaciones con mi señora en una playa paradisíaca, bonita. Y nosotros tenemos como política dedicarle un día a limpiar las playas. Donde estemos. En Santiago, en Chile, en tal parte. Y se llamaba, que no lo hago porque no salió de vacaciones, que se llamaba Una bolsa, una hora. Entonces lo que hacíamos era le pedíamos en el hotel esas bolsas gigantes de basura negra y nos íbamos caminando por la playa recogiendo basura. Y una vez que la llenábamos, y a mí se me ocurre torpemente hacer un selfie y decir, oye, los desafío a 1 hora en la playa y recoger basura, torpemente. ¿Por qué? Porque los comentarios eran, ¿y por qué no te dedicas a vacacionar? Que lo único que decís es que está ahí o sea, puros malos comentarios, ¿bien? Puro hate. Claro, entonces dije, bueno, aquí tengo 2 posibilidades, como la vida, pastilla roja o pastilla azul. Sí. ¿Sigo con esto o le hago caso a esto otro? No. Todos a la bolsa negra. Inclusive los comentarios, ¿bien? Lo que sí me llamó la atención de que 4 de las personas que me habían visto después subieron un video haciendo lo mismo. Y yo dije, escriban 1000 personas torpezas, pero logré pasarle mi mensaje a 4 y estamos cooperando con algo. Así que esos 1000 se fueron a la basura negra y no sé dónde habrán quedado y me da lo mismo. ¿Te fijas? ¿No? Entonces al final hagamos cosas por construir con algo, pero puede ser en cualquier ámbito. Sí. Pero es que creo que era Albert Einstein, o por lo menos se le atribuye a él la frase que dice, el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Y bueno, sí, estás en una playa limpiando y compartiendo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Obviamente hay gente que lo puede hacer por la galería y hay gente que lo hace para inspirar a otros. Y si tu ejemplo inspiró a 4, ya hay 4 personas más que hasta hace poco no limpiaban playas. Oye, pero uno debe casarse con lo que dice y con lo que hace. Por ejemplo, a mí me pasa que mi señora me dice, hay que ir a reciclar. Y yo,
tengo que ir a echar Bueno. las botellas, y el reciclaje queda como a 4 cuadras, entonces tengo que ir con una caja con botellas a reciclar. Me da como callado, porque yo estoy hablando de que hay que hacerlo. Entonces, si lo Claro, digo, ya pues, claro, hay que ser consecuente. ¿Ah? efectivamente. Eso no significa que uno se pueda equivocar. Ojo, uno no es Dios, uno se equivoca siempre. Lo bueno es que está cuando un amigo te dice, Sergio, te equivocaste, y tú le dices, gracias por recordármelo o por abrir los ojos porque no me había dado cuenta. Punto. Buenísimo. Punto. Aparte, no nos olvidemos que el que no hace no se equivoca. Así que no pasa nada con hacer y, como bien decías, equivocarse rápido, equivocarse lo más barato posible y aprender la lección y ya está, y entrar al siguiente paso. Mi Así. estimado Sergio, mi estimado Marketing, entramos en la recta final de este episodio 6. Sí, el tiempo vuela. Cuando se habla con gente interesante como vos, el tiempo se nos escurre. Contame una cosa, empezamos este episodio 6, o empezaste este episodio 6, hablando de tus dos hijas. Contame desde tu experiencia vital, desde tu realidad, desde el mañana que seguís construyendo hoy, ¿qué tipo de mundo les estás dejando? ¿Qué herramientas les has dado? ¿Les has dado valores, educación, bondad, valentía? ¿Qué se quedan tus hijas hoy para volar solas sin papá, ¿no? Mira, de partida, mis hijas me han enseñado demasiado. Me sacaron el ochentero que uno lleva por dentro, una educación súper estructurada, y a punta de reto me han hecho ver el mundo de otro punto de vista, y eso se lo debo a mis hijas, ¿bien? Las que me viven retando. Pero papá, ¿cómo dijiste eso? Papá, no se opina de un cuerpo ajeno. Y oye, y viene todo un cuento, y cuando uno lo toma, perfecto. ¿Y con qué me quedo? Mira, tengo dos hijas maravillosas, y más que te voy a contar de cómo lo hice, te voy a contar los resultados. En el primer año de medicina de mi hija y de mi hija Fernanda, que estudia kinesiología, hay un voluntariado que se llama Salud Calle, ¿bien? Donde ellos van debajo de los puentes, van con doctores y van a atender a gente pobre, ¿bien? Entonces yo le digo, hija, ¿por qué el sábado en la noche, en vez de salir a fiestar con tus amigos de primer año, o sea, con tus amigos en general, ¿por qué no están yendo a esto? Me decía, porque ayudamos. Y dijo, pero ¿qué es lo que haces tú? Es que eso es lo entretenido, pues, papá. Fuimos, me decía, y yo no tengo experiencia en nada, si ellas llevan un año, una en kinesiología y una en medicina. Entonces decía, ¿qué hacemos? Entonces el doctor le decía, vaya, tome la presión. Entonces, no sé tomar la presión, no me han enseñado todavía. Entonces ya, ustedes llenen ficha. Y ellas se dedican a llenar ficha. Eso lo hicieron de corazón porque les nació. Y no les nació porque ellas despertaron y dijeron voy a ser bondadosa, sino porque vieron, a lo mejor, en la actitud de mi señora, que no la nombro por un tema de compliance donde trabaja, ¿ok? Y de mis hijas, bien, buenas actitudes. Y creo que con el ejemplo, con el accionar, con buenas palabras, con darle la importancia a ellas, van cultivando sus propias personalidades y son muy distintas. ¿Ah? De hecho, ellas son mis fans en Instagram y me ponen me gusta y hablan y se ríen conmigo. Y lo otro, que no somos amigos. Yo con mi hija, yo soy el papá y ellas son mis hijas, ¿bien? Eso está súper claro. Y que cuando yo tengo que decir, a ver, alto, esto no es así, me quedan mirando y me dicen, papá, tengo 23 años. Sí, pero no, yo soy el papá todavía. Ya, bueno, hay respeto. Pero el respeto no es que se imponga. El respeto se gana en el tiempo. Ahora, si he logrado que mis hijas vuelen solas desde muy pequeñas, Nosotros teníamos con mi señora, por ejemplo, vamos a viajar, le decíamos, aquí no vamos a viajar gratis. Ustedes se pusieron a trabajar y lo que ganen, nosotros les duplicamos para que no me pidan plata y viajar. Y nosotros viajamos mucho y gracias a Dios, porque tenemos la posibilidad, bueno, este último tiempo ha sido más duro, pero sí lo hacemos. Entonces me acuerdo que ellas hacían alfajores. Lo envolvían, alfajores de galleta, de niña, no el alfajor argentino. Los alfajores de galleta con manjar, lo mezclaban. Esta es una talla. Oye, y el alfajor estaba, pero el manjar, pero perfecto. Nosotros decíamos, qué raro. Claro, entonces una hacía el manjar, se la pasaba a la más chica, y la más chica le pasaba la lengua y la otra le envolvía. Entonces, pero hicieron sus primeras pymes, ellas trabajan. Yo a ellas hace mucho tiempo que no les doy plata.
mi hija que estudia medicina y la otra también, se levantan a las 5 de la mañana a cargar niños del colegio a las casas, ¿ok? Y tienen su propio negocio y viajan solas y todo, pero ellos son autónomas. ¿Y por qué? Porque descubrieron que ellas tienen la capacidad de producir. Qué bueno. Y eso a mí me tiene muy contento y muy orgulloso. Y sé que si yo mañana no llego a estar, me pasa cualquier cosa, me voy a ir tranquilo porque tengo 2 hijas que son capaces de sobrevivir, porque ahora hay que sobrevivir y vivir solas. ¿Te fijas o no? ¿Ah? Qué bueno, Y excelente. eso me tiene... Y son las páginas de mi libro con las que escribo con amor y con cariño porque la verdad que son mi orgullo, mi orgullo. Qué grande, qué lindo, qué bueno, muy especial. Y hace un ratito hablábamos con una amiga sobre la diferencia entre criar hijos y educar hijos, ¿no? Uf, Y que muchas veces educar es, entre comillas, a veces un poquito ingrato, ¿no? Porque tenés que ser un poco el malo, ¿no? Tenés que un poco imponer algunos límites a veces o decir cosas que te pueden doler o incomodar, pero que sabés que son para su bien. Pero sin duda alguna, el trabajo de padres es el trabajo más fabuloso que existe sobre la faz de la Tierra. Y me quiero quedar con esto último, pero antes de despedirnos y de agradecerte tu presencia en este episodio 6 de Totem Live, temporada 4, me gustaría que mires a la cámara. Acá tenemos a Kemi, a Edmundo, a Braulio, a María José y a un montón de otras personas que nos están acompañando. Me gustaría un mensaje que puede ser de conclusión, de reflexión, de acción, puede ser una mezcla de todo lo que dijimos o algo que no hayamos dicho, pero me gusta con esa capacidad de transmitir y de comunicar que tenés, sintiendo lo que decís y diciendo lo que sentís, una especie de mensaje para todos los totemitas del mundo que nos acompañan hoy en cada capítulo. Sergio. mira, sí, gracias. Gracias, Andy. Fácil, te la No, puse fácil. sí, no, mira, la verdad es que es un buen desafío, porque yo sé que esto lo va a escuchar mi familia, lo van a escuchar mis amigos, y por lo tanto lo que diga tiene que ser realmente algo que yo practico y predico, ¿bien? Claro. Primero que nada, la fe sobre todas las cosas. No estoy poniendo nombres, sino la fe sobre todas las cosas. 2, pero como principio, siempre objetivos claros. Bien, no se acuesten sin saber lo que van a hacer mañana, porque mañana ya se fue. Mañana se olvida. Es hoy el que debemos tenerlo claro. Entonces, cuando se acuesten, antes de cerrar los ojos, hagan un chequeo de lo que van a hacer mañana. Y eso es, van a ver cómo les va a cambiar todo. Porque si no tienen nada que hacer mañana, ahí hay que preocuparse. Y segundo, la pasión es la que mueve montañas. Y si a ustedes les apasiona hacer alfajores con galletas y salir a venderlos, amigo mío, tengan la mejor empresa de alfajores con galletas que les van a decir, oye, pero son galletas con manjar. No. Son galletas con manjar hechas con pasión. Después llaman a Andy, le ponen una buena marca, hacen un branding estratégico y capaz que sean los futuros millonarios de las galletas con manjar que en este minuto a lo mejor no hay. Así que la pasión es la que mueve. Busquen esa pasión. La pasión no nace sola, también hay que buscarla. Entonces, piensen qué los apasiona, qué los hace levantarse en la mañana. Cuando yo estaba en el ejército, una vez me dijo un jefe, me dijo, cuando usted se levante en la mañana y no tenga ganas de levantarse es porque está en el lugar equivocado. Bueno, me pasó. Estaba en el lugar equivocado, hice un cambio de vida. Dolió, cambió y todo, pero es verdad. Así que eso. Excelente, querido Sergio, buenísimo. Mañana es el día de San Valentín, el día en el que celebramos el amor. Todavía tenemos que tener un día que nos recuerde el amor, lo cual habla de que todavía nos queda mucho por aprender de amor y de amar. Me gusta lo que has dicho. La fe mueve montañas, igual que la pasión también mueve montañas. A veces podemos aprovechar el día de San Valentín para que en vez de solamente decir amén, digamos amén,
ámense, amen a los demás, amen lo que hacen, amen el proyecto, por pequeño, mediano, grande que sea, amen a su comunidad, amen a su pareja, amen a su país, amen a su trabajo, amen a sus clientes. Y creo que si todos contribuimos con un poquito de amor, incluso amor por la playa y cuidarla, que al final es nuestra casa común, la tierra, es buenísimo. Te quiero agradecer por cómo le metés amor y pasión y fe a todo lo que haces. Me encanta tu historia, es muy inspiradora, es muy genuina, es muy honesta. La generosidad que le pones en todos los ámbitos en los que yo tuve la suerte de interactuar con vos es extraordinaria, se ve genuina, se siente genuina, y creo que al final uno de los grandes desafíos que tenemos los que ya somos ochenteros viejos es poder ser lo más honestos posibles con quienes elegimos compartir los proyectos, la vida social, la vida personal, profesional, porque al final es de esas personas que nos enriquecemos. Así que en nombre de todo el equipo Totem, todos los que hacemos Totem Branding, acá yo tengo la suerte de poner la cara, pero hay mucha gente atrás trabajando mucho con los links, con los diseños, con las convocatorias, con las agendas, bueno, con todo. Un abrazo enorme a todo el equipo. Y de parte de todo el equipo, un abrazo enorme para vos por tu tiempo, por tu generosidad, por tu honestidad y por la inspiración. Así que nos seguimos viendo. En breve me voy para Santiago, así que guardame un día para tomarnos un pisquito, un vinito, algo. No, está el asado pendiente en mi casa, así que Andy, muchas gracias por la invitación. Gracias al equipo Totem, súper profesionales, me mantuvieron siempre al tanto de las cosas como iban, los links y todo, así que no, felicidades. Y gracias y saludo a todos los que están escuchando y termino con, si una sola cosa muy pequeña los hizo pensar y hacer un cambio, aunque hayamos hablado 30 horas, cumplió. Bueno, yo solo para que te duermas tranquilo, a mí me quedaron más de una y estoy seguro que a casi todas las personas que nos acompañaron hoy también, así que gracias de corazón, misión cumplida, continuamos, que buenísimo. Lo mejor está por venir. Así es, gracias Andy, un abrazo grande. Gracias a todos, enorme abrazo, que estén muy bien. Igual.